Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Un saludo para todos ustedes, les habla el misionero Víctor Armijo, sirvo en el Ministerio de Palabra de Vida en Chile y también en mi iglesia local sirvo como diácono. Quiero compartir con ustedes también el pasaje bíblico de la hora silenciosa de este día. Dice allí en Gálatas capítulo 1, versículos 18 hasta el 24. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Tenemos entonces esta lectura y este pasaje nos habla respecto a la vida del apóstol Pablo en los primeros años luego de su conversión. Él conoció a Cristo en una forma también muy impactante, cuando el Señor se le aparece allí en una luz y también la voz del Señor le llama directamente a él, haciéndole ver que lo que él hacía iba en contra de la misma persona de Jesucristo. Él perseguía a los cristianos y él era una persona que quería encarcelar a los cristianos. En algunos casos también él consentía en la muerte de esos creyentes, y a otros, dice el pasaje de Hechos 26, donde él repasa parte de su testimonio, también él hacía blasfemar a muchos de los cristianos para que ellos negaran a Jesucristo. Así que la vida del apóstol Pablo tuvo una transformación, un cambio notable. Él había recibido el mensaje del Evangelio por una fuente divina. Directamente leíamos en el pasaje de Gálatas 1:2 anteriormente que él había recibido el Evangelio por revelación de Jesucristo. No lo había aprendido, no lo había recibido de hombre alguno. También aprendíamos en el versículo 17 que una vez que el Señor le llamó para que él predicara el mensaje de salvación, y este mensaje que lo había recibido directamente de Jesucristo, no lo recibió por enseñanza o instrucción de ninguna persona, ni aun de los apóstoles. Dice ese pasaje que no fue allí tampoco a Jerusalén para recibir alguna instrucción de parte de los apóstoles, sino que él fue a Arabia y allí entonces después volvió a Damasco. Pero en el pasaje de hoy vemos cómo pasó también el tiempo, 3 años, hasta que él fue a Jerusalén para conocer personalmente a Pedro, que era una especie de portavoz o quien encabezaba a los apóstoles que estaban allí en Jerusalén. Y dice que permaneció con él 15 días con el fin de familiarizarse. Pero no vio a ninguno más de los apóstoles, dice el versículo 19, sino solamente a Jacobo. Jacobo, que era el hermano del Señor, o más específicamente el medio hermano del Señor, porque eran hermanos solamente de madre, de María. Y Jacobo había tenido también una transformación notable, porque dice en los evangelios que ninguno de los hermanos de Jesús creían en él. Durante el tiempo de su ministerio terrenal, estos hermanos, entre ellos Jacobo, no creían en Jesús. Y entonces debe haber habido una gran transformación y cambio en la vida de Jacobo. Esto habrá ocurrido posterior a la resurrección de Cristo. Cuando Jesús muere y él resucita, él allí se apareció a muchas personas, y entre ellos habrá sido su propia familia, sus hermanos, quienes después, más tarde, los vemos también escribiendo algunas de las cartas, como la carta de Santiago o la carta de Judas.
Entonces ellos tuvieron una transformación notable por Jesucristo, al creer en Él, al verle a Él resucitado. La iglesia entonces en Jerusalén era encabezada por uno de estos líderes llamado Santiago. Después vemos en el versículo 20 en adelante también que Pablo habla de que lo que él está compartiendo era 100% la verdad. Él no mentía y él pone a Dios como testigo. Qué importante también es poder hablar la verdad. Pablo no tenía nada que ocultar, nada que esconder. Después también vemos versículo 22 allí como él no era conocido de vista por las iglesias en Judea, hasta habían pasado los años y nunca había tenido la oportunidad de ir a Jerusalén, excepto esta visita que duró solo 15 días. Pero después, también dice el versículo 23, solamente esta gente, estos creyentes de Judea, oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces, un gran testimonio de ese cambio, de esa transformación. Y un gran testimonio también que tenía el apóstol Pablo de fidelidad al Señor. Esa fidelidad que Pablo tuvo desde un comienzo hacia Jesucristo era un gran testimonio para todos los creyentes. Dice la Biblia en Hechos que una vez que él se convirtió a Cristo, él enseguida comenzó a predicar y él se esforzaba en predicar el Evangelio a las personas, que les provocaba confusión, porque ellos decían: este vino aquí a perseguir a los cristianos y ahora está hablando como uno de ellos. Ahora él predica la fe que en otro tiempo él asolaba o perseguía. También allí en el libro de Primera Timoteo, Pablo dice en capítulo 1 y versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Dios le había concedido su gracia y misericordia para salvarle, aunque él había hecho tanto daño a la iglesia de Cristo persiguiendo a los cristianos. Pero él dice: lo hice en ignorancia. Entonces, algunas lecciones prácticas también que podemos sacar para nuestra vida, los cambios y la transformación que Dios operó tanto en la vida de Jacobo, este hermano del Señor, y en la misma vida del apóstol Pablo, que él había sido un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, pero Jesucristo cambió su vida para siempre. Y es el cambio que él opera en la vida de cada persona, de cada joven, señorita, de cada persona adulta o la edad que tenga, que viene a Cristo, que pone su fe, su confianza en Él, va a tener una transformación grande. Espero que tú también la estés experimentando en tu vida, esa transformación. Una aplicación más también, la verdad, el hecho de hablar siempre la verdad, porque los creyentes tenemos que hablar la verdad. Ya no tenemos que vivir enredados en la mentira o en la falsedad. Y por último, el testimonio de fidelidad. ¿Tienes un testimonio que motiva a otras personas a que alaben y glorifiquen a Dios? Eso fue lo que ocurrió con el testimonio de Pablo. La gente se admiraba de la transformación que había hecho y cómo Pablo llevaba gloria a Dios a través de su vida de entrega y fidelidad, predicando el Evangelio a toda criatura, siendo fiel en la gran comisión que Dios le había encomendado. Que Dios bendiga tu vida y puedas seguir fiel en el camino del Señor. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.